Iniciamos hoy el acercamiento a uno de los libros más peculiares de la Biblia, Eclesiastés. Pero antes de hacerlo, me gustaría que prestases atención a esta frase que voy a leerte. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y cotillea mientras debería estar trabajando. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran en la sala. Se llevan, o mejor dicho, le llevan la contraria a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres y tiranizan a sus maestros. ¿A qué jóvenes piensas que se refiere? ¿A los de los años 60, cuando surge el movimiento hippie? ¿Tal vez a los jóvenes de los 80 y 90, es decir, a los millennials? ¿A la generación Z? No, a ninguno de ellos. Esta es una cita de Sócrates, de alrededor de 2500 años atrás, pero por su contenido podríamos pensar que es una cita bastante actual. Algo así nos sucede con el libro de Eclesiastés. Su contenido pareciera dirigirse a personas de nuestro siglo, porque hay cosas que son atemporales, como por ejemplo la búsqueda de la felicidad o del sentido de la vida. En Eclesiastés encontramos mucha sabiduría. De hecho, junto al libro de Proverbios y al de Job, pertenece al grupo de los libros sapienciales o de sabiduría. Así que, como decía al principio, se trata de un libro muy peculiar. De hecho, nos llama la atención el título, Eclesiastés. ¿Qué significa esto? Eclesiastés es un término griego vinculado a otro término que nos suena más familiar, eclesía, iglesia. ¿Y qué significa Eclesiastés? Pues mirad, eclesía, que como sabemos muchos de nosotros significa asamblea, da origen a esta palabra, Eclesiastés, que sería o que haría referencia a la persona que se dirige a una asamblea. Es decir, se trata de un orador o un predicador o un maestro. Pero este libro, como algunos de vosotros sabéis, no se escribió en griego, por supuesto, sino en hebreo. Entonces, ¿por qué Eclesiastés? Porque es la traducción que se hace al griego de otra palabra hebrea que es Kohelet y que viene a significar exactamente lo mismo. Así que en resumidas cuentas estamos hablando de Eclesiastés, es decir, de un orador, de un predicador o un maestro. Y nos surge la pregunta, ¿a quién se dirige? Y esta es otra curiosidad, y es que no parece estar dirigiéndose a una asamblea, sino que parece que está manteniendo un diálogo consigo mismo. Eso que hacemos de vez en cuando nosotros, cuando nos hablamos a nosotros mismos, cuando estamos cavilando, dando vueltas a un tema, y sin embargo otros piensan que lo que hace es crear un personaje, un maestro, un orador o un sabio que no es el mismo autor del libro y que trata de transmitirnos un mensaje a través de este sabio. A ver a ti, ¿qué te parece una vez que hayas hecho el recorrido que tendremos en las próximas semanas en torno a este libro? A ver qué conclusiones personales puedes sacar. Este sabio, que es así como aparece en el libro, le da vueltas a los asuntos más importantes de la vida. De hecho, él lo que trata es principalmente de encontrar respuestas al sentido de la vida, al propósito por el cual podemos llegar a este mundo y tener un significado y un sentido que dé plenitud a nuestra vida. Y lo hace tocando los aspectos que en casi todas las culturas han sido pilares sobre los que se sostienen no solo las sociedades, sino también los propios individuos. Por ejemplo, el trabajo, el placer, la justicia, la inteligencia, la fama, el poder. A la hora de hacerlo, utiliza el recurso de la contraposición, es decir, riqueza versus pobreza, sabiduría versus necedad, despotismo versus ausencia de poder, la vida, la muerte. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en ese famoso capítulo 3 que comienza diciendo
todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ahí, a partir de ese momento, comienza a contraponer esos elementos: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, etcétera, etcétera. Pero con todo, como decía, ninguno de esos elementos en los que indaga este sabio, la justicia, el trabajo, la sabiduría, ninguna de esas cosas, aunque son importantes, logran llenar los anhelos más profundos del corazón humano. Ni siquiera todas juntas, todos estos elementos juntos. Y por eso, una y otra vez, se repite en el libro la expresión vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que, por cierto, este término que nosotros traducimos del griego y que lo traducimos por vanidad, realmente en el original griego viene a significar literalmente vapor o humo, algo que se disipa, ¿no? Y de ahí que al final pues se escoja este término que trata de alguna manera de definir esto, ¿no? El tono del libro es muy realista, a diferencia de otros libros del Antiguo Testamento. Es no solo realista, sino que en ocasiones raya el pesimismo. Pero no olvidemos una clave que también se repite en muchas ocasiones: la expresión bajo el sol. Casi toda la perspectiva que da de las cosas, de la justicia, del trabajo, de todo, siempre está bajo este elemento, bajo el sol, es decir, desde una perspectiva humana, no desde una perspectiva divina o celestial, sino desde una perspectiva muy humana. Y al final del recorrido de todo ello, a uno le puede quedar la sensación de tener más preguntas que respuestas, porque, como digo, no es un libro sencillo de entender. Recuerda que nos hallamos ante un libro de sabiduría, y un libro de sabiduría no es literatura profética, ni tampoco se trata de un libro de historia, ni siquiera es un evangelio. Hay que tener en cuenta el tipo de literatura ante el que nos hallamos, porque eso nos va a ayudar a entenderla mucho mejor. Si seguís las anotaciones que ayudan o que apoyan a este vídeo, veréis que ahí hay un desglose de elementos muy interesantes a tener en cuenta cuando nos hallamos ante un libro de sabiduría. Y como digo, como indicaba al principio, se trata de un libro de gran importancia, muy necesario de leer en nuestros días y reflexionar en él, sobre todo en los tiempos que corren y en las circunstancias que estamos viviendo. Yo estoy convencido que el diálogo que se pueda crear en los grupos puede aportar mucha luz a tu vida. Así que te animo a que profundices en este tiempo sobre el contenido de Eclesiastés y que esto te pueda llevar a tomar las mejores decisiones para tu vida. Mis mejores deseos: aprovecha este tiempo, aprovecha los encuentros y que Dios te bendiga y te arroje luz en todos los temas tan importantes que aborda este libro. Estamos en contacto. Que Dios te bendiga y hasta el próximo estudio.